Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimas personas en todo el mundo, y que ha generado un sinfín de especulaciones y suspiros: la supuesta relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? ¿Estaremos ante una química que traspasa la pantalla, o es simplemente eso, una química de actuación magistral? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar en el vídeo de hoy. Así que si te gusta este tipo de contenido, si te encantan las historias de amor que parecen salidas de una telenovela, asegúrate de darle ese botón de suscripción que ves por ahí y activa la campanita para no perderte nada. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que juntos formaron una pareja en pantalla que se robó el corazón de millones. Hablamos, por supuesto, de su icónica colaboración en la serie Sen Kalkam. Desde el primer momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, aparecieron juntos en la pantalla, hubo una chispa. Una conexión palpable que iba más allá de la ficción. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan natural, tan auténtico, que para muchos espectadores, la línea entre la actuación y la realidad se desdibujó por completo. Y es ahí donde nace la gran pregunta que queremos explorar hoy: ¿realmente se enamoraron Kerem y Hande en la vida real, o simplemente eran unos actores excepcionales capaces de vender una historia de amor de manera espectacular? Recordemos un poco ese furor que causó la serie. En Turquía fue un fenómeno, y a nivel internacional, la respuesta fue aún más masiva. Millones de personas sintonizaban cada semana para ver el desarrollo de la historia de Serkan y Eda, sus altibajos, sus reconciliaciones y, por supuesto, sus momentos más románticos. Y ahí es donde entra en juego la química de los actores. Es una herramienta fundamental para cualquier drama o comedia romántica. Si los actores no logran convencer al público de que se están enamorando, o de que están sufriendo por amor, la historia simplemente no funciona. Y en el caso de Kerem y Hande la convencieron, ¿y de qué manera? Sus seguidores se obsesionaron con ellos, crearon fan clubs, teorizaban sobre cada detalle de sus vidas fuera de la serie, y esperaban ansiosamente cualquier indicio de que su relación en pantalla se hubiera trasladado al mundo real. Y de hecho hubo muchos de esos indicios. A lo largo de la producción de Sen Kalkam, y después de su finalización, Kerem y Hande fueron vistos juntos en numerosas ocasiones. Compartieron publicaciones en redes sociales que alimentaban las especulaciones, a menudo con comentarios cariñosos o fotos juntos que para los fans eran una prueba irrefutable de que lo suyo era algo más que amistad o compañerismo profesional. Las entrevistas conjuntas solían ser llenas de complicidad, de risas compartidas, de respuestas que, si bien siempre cautas, dejaban entrever una cercanía especial. La forma en que se defendían el uno al otro, el apoyo mutuo en sus proyectos individuales, todo contribuía a esa imagen de pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Los medios de comunicación turcos, como saben, son muy activos en lo que respecta a las celebridades, y no tardaron en empezar a especular y publicar titulares sobre su posible romance. Cada aparición pública juntos era analizada al detalle, cada fotografía compartida se convertía en noticia. Y claro, los fans, emocionados por la idea de que su pareja favorita de la televisión fuera una pareja real, se unían a esa corriente, compartiendo, comentando y amplificando cada rumor. Era un ciclo de expectación y confirmación, donde la imaginación del público a menudo jugaba un papel crucial. Ahora bien, como siempre en el mundo del espectáculo, hay que ser cautelosos. Los actores son profesionales. Están entrenados para interpretar roles, para transmitir emociones. La química en pantalla puede ser el resultado de una gran dirección, de un guión bien escrito, y por supuesto, de actores talentosos que saben cómo conectar con su audiencia. Y Kerem y Hande son, sin duda, actores muy talentosos. Podríamos argumentar que su capacidad para generar esa ilusión de amor tan convincente es la verdadera magia de su trabajo. Nos hicieron creer en Serkan y Eda, nos hicieron sentir sus emociones, y eso, en sí mismo, es un logro artístico impresionante. Sin embargo, también es cierto que hay cosas que van más allá de la simple interpretación. La cercanía que mostraban, la forma en que se miraban fuera de los focos, las vacaciones que supuestamente compartieron, las declaraciones un tanto ambiguas pero llenas de afecto, todo esto llevó a muchos a pensar que efectivamente su relación había evolucionado. Y de hecho durante un tiempo pareció que lo confirmaban. Hubo un periodo en el que las fotos J.
Juntos eran más frecuentes, las declaraciones más abiertas, y los fans celebraron lo que consideraban la confirmación de su amor. Pero como la vida misma, las cosas pueden cambiar. Y en el caso de Kerem y Hande, las especulaciones sobre su ruptura también empezaron a circular. Los cambios en sus publicaciones en redes sociales, la falta de apariciones conjuntas, los rumores que empezaron a surgir en los medios, todo ello alimentó la idea de que su relación, si es que existió más allá de la ficción, había llegado a su fin. Y de nuevo el público se dividió. Algunos lamentaron profundamente la supuesta ruptura, otros argumentaron que nunca fue real y que simplemente se trataba de una estrategia de marketing, y otros, más pragmáticos, simplemente aceptaron que las relaciones en el mundo de la fama son complejas y a menudo efímeras. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Fue un romance de película que trascendió la pantalla, o simplemente una actuación magistral que nos hizo soñar? La verdad es que como espectadores, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue innegable. Crearon una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su impacto en la audiencia fue inmenso. Nos hicieron creer en el amor, en la pasión, en la posibilidad de que dos personas conecten de una manera especial, ya sea en la ficción o en la realidad. Y creo que al final del día, lo importante es la historia que nos contaron. La forma en que nos emocionaron, nos hicieron reír, nos hicieron suspirar. Nos dieron una historia de amor que para muchos se convirtió en un escape de la rutina, un rayo de esperanza y romanticismo en sus vidas. Ya sea que su relación haya sido una historia de amor real o una obra maestra de la actuación, el impacto que tuvieron en nosotros como audiencia es real y tangible. Así que para resumir, hemos explorado la intensa conexión que Kerem Bürsin y Hande Erçel mostraron en Senkalkam, las especulaciones que surgieron a partir de esa química, los indicios que alimentaron los rumores de un romance real, y la posterior incertidumbre sobre el estado de su relación. La verdad es que en el mundo de las celebridades, las líneas a menudo se difuminan, y lo que vemos en pantalla puede o no reflejar la realidad. Lo que está claro es que crearon un fenómeno, una pareja querida por millones, y nos brindaron momentos inolvidables. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande tuvieron un romance real? ¿O piensan que fue simplemente una actuación espectacular? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!